una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios, porque usted sabe que cada noche nos acostamos y no sabemos si al día siguiente amanecemos con vida. Y por lo tanto, usted y yo que hemos amanecido con vida, hoy día debemos darle gracias a Dios y también gracias al Señor porque ha cuidado nuestro sueño, nuestro descanso en la noche y ha mandado sus ángeles para que con sus espadas desenvainadas, batiéndolas a diestra y a siniestra, nos protejan y nos defiendan durante nuestro descanso y nuestro sueño en las noches. Así que un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en las ciudades de Nueva Imperial, Cholchol, Trobolhue, Temuco, Puerto Varas y también usted que está en algún punto de los 5 continentes. Dios les bendice. Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, se borran las sonrisas, se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara con Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba, aplaudiendo al fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en Él, sé libre. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. Él es fiel. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. No, 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 nada
todo va a estar bien. Es una bendición para mí presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el pastor Víctor Flores, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, pastor. No sabe la alegría también para mí de poder estar con ustedes esta mañana y gozándonos de la comunión en el Señor también. Amén. Pastor, para nuestro público televidente, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Porque ahora vamos a hablar de apologética, o sea, la defensa de la fe. Entonces, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Porque eso le va a servir a muchos de nuestros amigos televidentes para tomar una decisión. Ah, va a decir, si lo hizo con el pastor Víctor Flores, también lo puede hacer conmigo. Amén. Y Amén. tienen toda la razón, porque Él no tiene un molde para todos igual, sino que de acuerdo a nuestras características y nuestras condiciones. La verdad que es maravilloso como el Señor nos llama y nos busca a Él. No hemos sido nosotros los que hemos buscado al Señor, si no es Él el que nos busca. Amén. Yo a la edad de 5 años estaba viviendo con mi familia en Valdivia, en la ciudad hermosa ahí de Los Ríos, por allá por el año 1960. Y justamente mira. ese año, ¿sí? Sí, diga nomás. Ese mismo año ocurrió todo lo que todos conocemos en el mundo, ¿cierto? Un gran terremoto que ha sido quizás el más grande de la humanidad. Fue muy, a mi edad de 5 años todavía me recuerdo, fue realmente una catástrofe muy grande y casi el 100% de las casas se destruyeron, se abrió la tierra, los caminos se deterioraron, pero nosotros tuvimos el privilegio sin conocer al Señor que nuestra casa quedó en pie. Y eso vimos la mano del Señor ahí, porque justo unos familiares nuestros que quedaron sin su casa se vinieron a cobijar en esos días difíciles a nuestro hogar. Y increíble que en ese instante llegó una tía ahí, que ella era creyente en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y fue que ella nos llevó de alguna forma a conocer el Evangelio. Nosotros antes no habíamos sabido nada porque mi familia no estaba cerca del Señor ni lo buscaba tampoco. Pero esa tía, para calmar nuestra ansiedad y nuestro susto cada vez que venían temblores, ella alababa al Señor, nos leía la palabra y oraba. Y me recuerdo muy bien que a esa edad sentí una paz, una tranquilidad que realmente no había conocido antes a pesar de mi corta edad. Y trajo una paz y una tranquilidad a todo nuestro hogar, a mis padres, a mis hermanos que eran mayores. Sentimos como la presencia del Señor venía por medio de esta querida tía en Cristo el Señor. Y fue así la primera vez que escuché del Señor. Y en ese tiempo difícil, ha sido bien mi vida, bien difícil los encuentros con el Señor, porque en esa etapa difícil pidieron que la ciudadanía evacúe la ciudad por riesgo de inundación. Y nosotros nos vinimos a Temuco, donde unos familiares, a hospedarnos mientras mis papás se... Por el Riñihue, ¿cierto? Exactamente, justamente por el Riñihue que iba a reventar y se iba a inundar toda la ciudad, así que las autoridades nos pidieron que empezáramos a salir, así que los que tenían familiares cercanos salieran a otras ciudades, así que nosotros llegamos, los familiares más cercanos que teníamos eran la ciudad de Temuco, y llegamos ahí, y como el Señor de Misericordia, llegamos a 3 cuadras de una iglesia evangélica. Y ahí nos empezamos a congregar. Y yo de esa edad, ¿cierto? Empezamos ya un poco más grande, consolidé mi fe, ¿cierto? Creí en ese Dios de la tía, puse mi fe en ese Salvador, en ese Señor que quería que fuera para mi vida Cristo el Señor. Y así fue como llegué al Evangelio. Fue una forma muy espectacular y después crecí en esa relación, seguí avanzando en mi edad y seguí congregándome en esa iglesia y siempre con la inquietud de cómo servirle al Señor mejor. Siempre cuando estaba en la enseñanza media, en la universidad, siempre servía en mi iglesia local, ya siendo profesor, ayudando en el diaconado, a servicio de las personas, pero siempre encontraba de que me faltaba algo. Necesitaba conocer más al Señor. Y aprendí, se me quedó muy grabado lo que hizo mi tía en esos años, de que nos buscó
relacionarnos con Dios por medio de la alabanza, por medio de la oración, pero sobre todo por medio de su palabra. Y fue así como se fue revelando el Señor a mi vida en la medida que le fui buscando, se fue revelando más a mi vida con inquietudes más grandes cada día, de sentirme más agradecido, pero siempre había un vacío que yo quería servirle mejor al Señor. Y en ese tanto, con una linda hija del Señor, nos conocimos en la iglesia y contrajimos matrimonio y tuvimos de ahí 2 lindos hijos y ahí empezamos a caminar, siempre con la inquietud de cómo servirle mejor al Señor. Y así fue que fuimos avanzando en nuestro crecimiento, siempre buscando agradar, pero siempre saber de que necesitábamos más conocimiento del Dios que teníamos. Y eso no solamente bastaba con un servicio, un culto, sino que yo veía que tenía que prepararme en algún momento de buscar capacitación para conocer más al Señor. Y así fue avanzando mi vida, pero como ves, llegó por un problema que para el mundo sería difícil, asustado, pero el Señor se revela a cada uno de distinta manera. Así se reveló a mi vida el Señor. Claro, usted ha dicho algo muy importante, porque todo ha sido importante, en todo caso, muy importante, que el Señor nos busca a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Entonces, Él trabaja con las condiciones y las características que cada uno tiene. Y el apóstol Pablo fue muy claro, porque aunque él tenía poco conocimiento del cristianismo, porque era perseguidor, torturador, asesino de los cristianos, y en esa función iba en el camino a Damasco, pero él contó su testimonio. Y eso es lo que queda en las personas, el testimonio personal de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén, Pastor amén. Víctor, eh, Dios le llamó a usted ¿a qué edad? ¿Cuándo hizo profesión de fe? Porque él no trabaja ni con nietos ni con sobrinos, trabaja con hijos solamente. Amén, amén. Yo el primer llamado que sentí fue en esa edad, a los 5 años, cuando mi tía nos cantó y nos entregó la palabra al Señor. Fue cuando ahí recién, fíjese que la primera alabanza que nos cantó mi tía y que la que fue transformando mi vida también fue con Cristo en la familia, un feliz hogar. Ah, Y lo primero que ella nos dijo, y nos hizo que nos aprendiéramos los pequeños que habíamos ahí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y era un trato personal que ella estaba buscando en que nosotros pudiéramos creerle a él. Pero donde vino a ratificar todo esto fue cuando ya nos vinimos a Temuco y yo más o menos como a los 8 o 9 años, hice ya una profesión de fe, dije, Señor, ahora entiendo y quiero seguirte, porque tú me buscaste a mí, tal como usted decía, pastor, Él nos busca en forma individual, Él trabaja con amén, nosotros en forma distinta, pero nos busca personal, no busca familiares, no busca amigos, ni busca por parentela, sino dice, es un trato personal con uno. Y yo entendía ahí, como a los 10 años, yo dije, Señor, tú me estás hablando a mí, tú me estás llamando a mí, y quiero ir ante ti, quiero entender que sin ti no hay salvación, sin ti no hay una vida mejor, sin ti no hay paz en la vida del ser humano. Y yo quiero sentir tu presencia en mi vida y por eso quiero pedir perdón, quiero ir a la cruz de Cristo y entender que allí moriste por mí para darme salvación y vida eterna. Y de ese momento, querido pastor, nunca más me separé de los caminos del Señor, no porque yo fuera mejor que otro, sino que el Señor puso en mí la necesidad de tener comunión con Él cada día. amén, Eso me llevó a amén. amarle cada día más. Usted sabe que el apóstol Pablo, cuando se convirtió al Señor, lo primero que hizo fue contar su testimonio, lo que el Señor había hecho en su vida. Y eso lo dijo ante el gobernador Festo y ante el rey Agripa. Entonces le dijo, por lo cual yo no he sido rebelde a la visión celestial. Entonces también esperamos que los que están en sintonía con nosotros, pastor, también puedan después de este testimonio venir a Cristo como su Señor y su Salvador personal.
Vamos a invitar a Amén. nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. Difícil se hace a veces seguir a Cristo. La carga se hace a veces muy pesada. Las pruebas nos acosan día a día. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer, Señor? Ayúdame, ayúdame. El diablo cada día me atormenta de una y otra forma. Quiere alejarme de ti, pero tú estás en mí. Ya soy parte de ti. No te dejaré, no te dejaré. Jesús, Jesús, eres tú quien ha dado a mi vida, quien ha dado a mi alma una razón de existir. Aunque quieran alejarme de ti, aunque traten apartarme de ti, no te dejaré, no te dejaré. Jesús, 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 eres tú quien ha dado a mi vida, quien ha dado a mi alma una razón de existir. Aunque quieran alejarme de ti, aunque traten apartarme de ti, no te dejaré, no te dejaré. Jesús. El diablo cada día me atormenta de una y otra forma. Quiere alejarme de ti, pero tú estás en mí. Ya soy parte de ti. No te dejaré, no te dejaré. Jesús, Jesús, eres tú quien ha dado a mi vida, quien ha dado a mi alma una razón de existir. Aunque quieran alejarme de ti, aunque traten apartarme de ti, no te dejaré, no te dejaré. Jesús, Jesús, eres tú quien ha dado a mi vida, quien ha dado a mi alma una razón de existir. Aunque quieran alejarme de ti, aunque traten apartarme de ti, no te dejaré, no te dejaré. Jesús. Y después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Víctor Flores. Y pastor, ¿cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral?
Mire qué interesante, pastor, lo que hemos venido conversando. El Señor, como decíamos, nos llama en forma individual y trata con nosotros en lo que Él espera de nosotros, en qué Él nos quiere ocupar. Yo siempre lo he visto así. El Señor tiene un plan y un proyecto para cada uno. Y yo siempre buscaba esa necesidad de servirle. Y vi que tenía que tener preparación. Y un día con mi esposa, conversando con nuestros dos hijos, dijimos que había que dar pasos de fe. El Señor estaba llamando, pero Él pide pasos de fe, que uno se atreva a seguirlo. Y dentro de eso yo estaba ya ejerciendo mi profesión y estaba muy bien ubicado en lo personal, en lo profesional también. Pero el Señor me llama por medio de un siervo del Señor, me dice que Él veía muchas cualidades en mí, que tenía que tomar pasos de fe, que no fuera cobarde, porque el Señor me estaba llamando hace mucho tiempo. Así que mi esposa y mis hijos, tenía un hijo de 13 años y una hija de 11, me dijeron, papá, ya vamos a servirle al Señor. Y saben que ellos fueron los que el Señor usó para impulsarme a esto. Y tomé la decisión, dejé mi trabajo, dejé mi vida secular, aún en contra de familiares y todos que decían que estaba haciendo una locura, pero dimos el paso de fe de ir a un campamento, ayudar a un campamento de actividades cristianas, solamente en el área de servicio. Y ahí fue cuando el primer paso de fe que hicimos. Pero como yo le decía, pastor, es increíble, cuando el Señor me llamó a mí, me llamó por medio de un terremoto, recuerdan de mi testimonio. Y ahora fíjense que me llamó también en un trato personal. Y a veces la gente le tiene miedo a esos tratos cuando a veces no son, a simple vista humana, no son tan buenos. Nosotros estábamos sirviendo en ese campamento y hubo un accidente automovilístico donde unos jóvenes iban a cantar a una iglesia evangélica cerca donde estábamos y se volcó la camioneta y mi hijo en ese momento se fue a la presencia del Señor de 13 años. Pero saben ustedes que ahí vimos la mano del Señor en nosotros. Vimos la confirmación, aunque pareciera una locura, vimos la confirmación de que el Señor nos estaba llamando para grandes cosas. Y no dudamos de que el llamado que había partido con nosotros lo estaba confirmando, quizás para el mundo de una forma trágica, pero si yo miro a los años de aquí hacia atrás, que ya hacen más de 20 y tantos años que mi hijo partió a la presencia del Señor, hemos visto cada vez la mano del Señor. Nunca hemos tenido que dudar de la mano del Señor. Y así comenzó un trabajo con nosotros, un proceso con nosotros. Y yo fui al seminario a estudiar y servirle al Señor. Yo decía, Señor, yo tengo que conocerte para servirte y poder proclamar bien el Evangelio. Primero, poderlo habitar en mi corazón y tener la convicción de lo que voy a hablar es tu palabra, Señor. Y fue así que estando en tercer año del seminario, el Señor me confirmó el llamado pastoral. Y ya con mi esposa decidimos seguir viviendo por fe. Ya habíamos vivido 3 años por fe. Y, ¿saben? Esto para que la gente que está ahí en duda, doy un paso, no doy un paso. ¿Saben ustedes que yo estaba con un sueldo casi de gerente en la empresa? Y saben ustedes que nunca, en el momento cuando comenzamos a dar estos pasos de fe, nunca tuvimos un sustento así constante que dijéramos contamos con esto a fin de mes como lo hacíamos antes. Pero saben, querido pastor, para la gloria del Señor, nunca nos ha faltado y hemos vivido mejor que cuando estábamos en la situación del mundo. Porque contábamos de un Claro. dinero y lo gastábamos, lo malgastábamos, lo administramos de una manera que no... Y cada vez que el Señor ahora nos ha sostenido, hemos tenido con la gracia del Señor mucho más para servir y aún para dar para el ministerio también. Y así comenzó mi llamado pastoral. Ya son 20 y tantos años que estoy allí y el Señor también va confirmando esos llamados. Yo hace ya 3 años atrás que tomé la presidencia de la corporación donde estamos sirviendo y también sentí el llamado al Señor. Y vino la confirmación por medio de los colegas, los pastores, ancianos de las iglesias, diáconos, el cual hacían un llamado de que yo era tiempo que asumiera la presidencia de esto. Y dije, Señor, si esto es tuyo, allá yo iré. Señor, si esto es tuyo, allá iré. Amén. Tal como lo hizo el Amén. apóstol Pablo, cuando la iglesia confirmaba los llamados de los siervos del Señor. Y yo Amén. sentí que el Señor me estaba llamando y cada paso que doy, ahora que ya estoy 3 años, veo la mano del Señor cada día en que esto ha sido un Amén. llamado de Él. Él Amén. me sostiene, Él me guía y por eso a los que están escuchando, a los que están viendo este programa, tú estás en duda, haz un paso de fe. Aquí se trata de fe, aquí no se trata de que nosotros podamos, aquí es el Señor que puede, no nosotros. Solamente Amén. dispongámonos en creerle a este Amén. Dios grande y poderoso que nos quiere usar para su gloria, pastor.
Amén. Y cuando Él llama, Él financia, pastor, porque para nuestro público televidente tenemos que decirle que no tengan miedo a dar ese paso de fe, porque cuando el Señor llama, Él financia. Y usted recuerda, y le decimos a nuestro público televidente también, que el apóstol Felipe quería quedarse en Samaria porque había un avivamiento en Samaria. Sin embargo, lo manda a predicarle solamente a una persona, al etíope que venía después de adorar en Jerusalén. Entonces lo llevó y lo transportó al desierto, y en el desierto preparó un bautisterio. Entonces Felipe comenzó a predicarle desde Moisés, o sea, desde los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco para los judíos, ¿cierto? Y empezó a predicarle desde Moisés hasta que llegó a Jesús. Entonces el etíope dijo: aquí hay cierta agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, claro, Felipe entendió de que había entendido muy bien la lección para la cual el etíope había reaccionado, porque él dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Dice. Entonces le explicó Felipe cómo había sido el nacimiento de Jesús y cómo había llegado a ser el Salvador de nosotros. Entonces ahora también podemos decirle a nuestro público televidente que hay un Salvador que les está esperando, así como lo hizo con Víctor Flores. También lo puede hacer con cada uno de los que está en sintonía. Y para Dios no existe la palabra imposible. Todo es posible con Él. Amén, así es, querido pastor. Volvemos a reiterar a todos los televidentes que nos están viendo en este momento que para el Señor no hay nada imposible. Y es Él el que Amén. nos quiere usar. Como decíamos al principio, Él nos busca porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y cuando usted tome Amén. la decisión, se va a acordar de nosotros. Que lo que le dijimos en el Señor, todo es posible. Porque de Él Amén. y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces el etíope llegó loco con la predicación que había recibido de parte de Felipe, un apóstol de Jesús. No era de los diáconos, Felipe diácono, sino que era Felipe uno de los discípulos del Señor Jesús. Y llegó loco el etíope a la cabeza de África, porque él seguía después a Etiopía, pero llegaba primero a Egipto. Entonces llegó a Egipto y fundó la iglesia copta, que es la más grande en África hoy día, la iglesia copta. Y nosotros hemos visitado las ruinas que están ahí todavía en Egipto, en el Cairo grande le llamo yo, porque hay como 80 millones de personas, 80 millones de personas solamente en el Cairo, oiga. Entonces ahí fundó la primera iglesia él y comenzó el nacimiento por una sola persona. Y tenemos en la vida real también llamados de personas que han aceptado a Cristo a temprana edad. A los 7 años, el pastor Billy Graham se convirtió a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Y llegó preocupado el evangelista que había hecho una campaña y solamente un niño de 7 años se había convertido ese día. Entonces le dice: ¿en qué fallé, Señor? Y no, pues los planes del Señor, como dice usted, son insondables. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ahora Billy Graham, que ya descansa en los brazos del Señor, él fue uno de los que predicó a todos los presidentes de Estados Unidos, oiga, y él era el que los asesoraba. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción, pastor
Víctor Flores, que es el presidente de los centros bíblicos, oiga, y por eso le hemos invitado a este programa que ya lleva 32 años para la gloria del Señor, porque él trabaja con las características y las condiciones que cada uno tiene. Entonces, ya llevamos 32 años en el servicio al Señor y esperamos que sean hasta que Él venga. Usted y yo y todos los que le abren la puerta de su corazón a Cristo como su Señor y su Salvador personal, va a venir a buscarles y nosotros somos los testigos oculares de los finales tiempos. Así que, Pastor Víctor, muchas gracias por haber contado valientemente lo que el Señor ha hecho con usted y también lo ha hecho con las personas que están en sintonía con nosotros. Vamos a invitar ahora a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, los infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime, cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios, leída y exhortada. Entonces, esta mañana está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, del verso 19 al 31, dice así la palabra de Dios. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas,
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo el rico: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, dijo el rico. No, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hemos escuchado la palabra de Dios leída y exhortada. Ahora vamos a la exhortación. Esta es una metáfora hiperbólica que Jesús determinó para la muerte, el lugar donde van los muertos, el Hades. ¿Por qué usó la palabra Hades y no usó la palabra Sheol o Seol, que era la palabra judía para el lugar de los muertos, sino que usó una palabra griega? ¿Por qué? Porque en Grecia hasta el día de hoy dejan en las lápidas de las tumbas 2 pocillos, uno con semillas y uno con agua, porque creen que el alma se levanta en las noches a comer y a beber, el alma. Entonces por eso es que Jesús usó la palabra Hades ahí. Y alzando sus ojos en el Hades, el rico, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces Abraham representa a Dios, y Abraham representa a Dios, y Lázaro al rico, y Lázaro al mendigo, y el rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero llegó el momento de la muerte, en que ambos, uno se alimentaba de las mesas las migas que caían de la mesa del rico. No quiere decir que estaba debajo de la mesa el Lázaro, el mendigo, sino que estaba esperando que los sirvientes sacaran los tachos de basura con los restos de la comida que habían sido ofrecida para los invitados esas noches. Pero allí él se alimentaba con lo que le servía a él. Entonces el rico y Lázaro le dijo, murió uno, y Lázaro quiere decir dependencia de Dios en hebreo popular, en arameo. Y el rico era el que hacía cada día banquete con esplendidez y se vestía de púrpura y lino fino. Púrpura era el color que llevan hoy día los sacerdotes especialmente, pero la gente importante sacra. Y sacra quiere decir una persona que está dedicada a Dios.
Por lo tanto, era una persona que se vestía de púrpura y lino fino. El lino fino es un atuendo, un vestido que se usan los grandes monarcas aquí en la tierra. Yo estuve en el lugar donde estuvo el apóstol Juan, desterrado y exiliado por su creencia en Cristo Jesús en el mar Egeo, frente al mar Egeo. Entonces yo estuve ahí y en un solo local vendían el lino fino, blanco y resplandeciente, sin arrugas y sin manchas. Y por supuesto, en esa época que yo estuve ahí en Patmos, en la isla de Patmos, donde estaba desterrado Juan el Bautista, Juan el apóstol de Jesús, el que se acostaba en el pecho de él, no Juan el Bautista, sino que Juan el apóstol. Entonces, siguiendo con la enseñanza, entonces dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, claro, ahí en la desesperación, el rico estaba clamando porque estaba envuelto en una llama, asándose como pollo al espido. Entonces invocó a la misericordia de Dios. Y misericordia quiere decir, la miseria es una palabra latina compuesta de dos raíces. Miseri, que quiere decir miseria, y cordia, corazón. El corazón de Dios en la miseria humana. Entonces aquí el rico le dice que en su misericordia mande, o sea, envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque está atormentado en esa llama. Pero Dios le dice, no, le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces ahí le bajó el espíritu evangelístico a el rico y le dijo: entonces te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos más, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. O sea, ahí le bajó el amor por los hermanos, oiga, y le bajó el espíritu evangelístico. Usted lo que tiene que hacer es ahora predicar las buenas nuevas, llevar el evangelio de Jesús, porque eso significa buenas nuevas. El evangelio de Jesús a quienes no lo conocen, mientras está con los ojos abiertos, porque después que esté muerto no tiene ninguna posibilidad. Usted ve que un muerto no pestañea, no respira, no abre la boca, no mueve su cuerpo, no camina, está quieto en una ataúd, y ahí está puesto de manera que es inmóvil. Entonces le dijo: te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos más, para que les testifique, a fin de que ellos también no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ese es el verso 29 del capítulo 16 de Lucas. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Quiénes representan Moisés? ¿A quiénes representa? Moisés representa los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama Pentateuco, porque son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo,
Números, Deuteronomio y Levítico y Deuteronomio. Y también los profetas somos todos los que predicamos las buenas nuevas de Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, porque Él vino para salvarle a usted y vino para salvarme a mí. Por lo tanto, Él es nuestro sustituto y es su sustituto también para que Él pueda venir a responder nuestras demandas. Entonces, óiganlos. Entonces, si usted no oye ahora, porque puede ser hasta un niño que viene a predicarle ahora, y sin embargo usted lo desecha porque es niño, pero puede ser enviado de Dios, puede ser un ángel de Jehová que está siendo enviado para que usted conozca las buenas nuevas, las enseñanzas de Cristo. Y le doy la tarea para su casa, para que lea el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, porque ahí Jesús hace los milagros y le predica a la gente las buenas nuevas de Jesús. Capítulo 5, 6 y 7. Entonces el verso 30 dice, entonces le dijo, no, padre Abraham, el rico, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces padre Abraham, le vuelvo a decir, representa a Dios. Padre Abraham representa a Dios. Entonces le dice, no, padre Abraham, le dije, si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Y claro, sabían que el rico había muerto, pero el rico estaba ahora gozando de las moradas eternas. Entonces Dios le responde y le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y Jesús se levantó de los muertos para salvarle a usted, salvarme a mí, para perdonar sus pecados y perdonar mis pecados. Y claro, Él es el único que ha resucitado de los muertos, porque antes Él, Jesús, que es Dios, hizo los milagros de levantar a los muertos. Y Lázaro, que hedía, era de 4 días y ya hedía, oiga, porque una de las hermanas de Lázaro le dijo a Jesús, no, ya hiede, es tarde. Lo que le estaba diciendo es tarde, pero no, nunca es tarde para Dios. Él puede venir ahora y todos sus pecados de la vida vieja, no importa cuánto haya pecado, si son negros como el carbón o rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve y como una vestimenta blanca sin arruga y sin mancha. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de procrearse o reproducirse con otra persona, porque presentándole las nuevas de salvación a esas personas que no conocen y no han escuchado nunca de Jesús como Señor y Salvador personal. De manera que si alguno se levantare aún de los muertos, dice, tampoco se persuadirán, tampoco se arrepentirán, aunque se levante alguno de los muertos, porque Jesús hasta el día de hoy sigue hablándonos por medio de su palabra, y su palabra es vida y vida eterna. Por lo tanto, usted ahí donde está tiene que arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Entonces dice el verso 31, dice, mas Dios dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se arrepentirán, aunque alguno se levante de los muertos.
Y claro, Jesús se levantó de los muertos para salvarle a usted y salvarme a mí. Él es nuestro sustituto, es su sustituto y también mi sustituto, porque Él vino para salvarle a usted y salvarme a mí. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos, Él va a pagar muy bien. Él paga muy bien a los que mal le servimos, pero el enemigo paga muy mal a los que bien le sirven. Entonces, ahí donde está, yo le ruego que haga la decisión más importante de la vida, y que es recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Si usted no sabe cómo hacerlo, pues le recomiendo o le sugiero que usted cierre sus ojos ahí donde está y repita conmigo la siguiente oración. Padre celestial, he escuchado su palabra una vez más y reconozco que soy un pecador o pecadora, pero en este momento me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Padre, que los borre, nunca más se acuerde de ellos e inscriba o escriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. Señor, le ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida, porque todo se lo ruego y lo recibo en el nombre de Dios y en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador personal. Amén y amén. Si el Señor no ha venido todavía y nos permite seguir viviendo aquí en esta parte de su creación sobre la faz de la tierra, pues ahí donde está, le recomiendo que usted ahora se reproduzca y lleve las buenas nuevas o el mensaje de salvación a quienes no han escuchado de Jesús nunca. Y claro, si Dios no ha venido todavía en la persona de su Hijo Jesús para llevarnos a su presencia, ahí en donde está en esta mañana, puede escuchar este programa aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice.